Nadie sabía que ella dormía en el depósito de la empresa para no gastar en pasaje. Entraba temprano, salía tarde, y nadie sospechaba nada. Pero un día, el millonario lo descubrió. Se quedó en silencio, procesando todo, y tomó una decisión. Y lo que hizo cambió su vida para siempre. Fernanda despertó con el corazón desbocado. Había un ruido que no debería existir a esa hora. El sonido metálico de la puerta principal del almacén abriéndose, seguido de pasos que resonaban en el concreto. Eran las 4:30 de la mañana. Todavía faltaba una hora para que llegara el primer turno. Una hora en la que ella normalmente se levantaba, doblaba el uniforme viejo que usaba como cobija, guardaba sus pocas pertenencias en la caja marcada como defectuoso que había escondido detrás de los estantes del pasillo 6, y corría a los vestidores para bañarse antes de que alguien apareciera. Una hora sagrada, su única ventana de seguridad, y alguien acababa de arruinarla. Se incorporó de golpe, con los músculos tensos y la respiración contenida. Estaba acostada entre los estantes de la sección de productos descontinuados, un rincón del almacén al que nadie iba nunca porque solo almacenaban cosas que ya no se distribuían, pero que tampoco se podían tirar por cuestiones legales. Había encontrado ese espacio hace 3 semanas, después de pasar 2 noches durmiendo en el baño de mujeres, sentada en el suelo con la espalda contra la pared, despertándose cada vez que su cabeza caía hacia adelante. Los pasos se acercaban. Fernanda se movió rápido, sin hacer ruido, recogiendo el uniforme azul marino desgastado que le servía de manta, metiéndolo junto con su mochila pequeña debajo de uno de los estantes más bajos. Se puso de pie, alisándose la camiseta gris que había dormido, pasándose las manos por el cabello enredado. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que quien fuera que estuviera ahí podría escucharlo. Las luces del pasillo principal se encendieron. Fernanda se quedó paralizada. Desde donde estaba, podía ver una fracción del corredor que llevaba a su escondite. Una sombra se proyectó en el suelo. Alguien caminaba despacio, como explorando. No era el paso apresurado del supervisor de turno, ni el arrastre cansado de los trabajadores de limpieza. Era otra cosa, calculado, pausado, peligroso. Fernanda miró a su alrededor buscando una salida. Si corría hacia la izquierda, llegaría a la zona de carga, pero tendría que pasar frente al pasillo principal. Si iba a la derecha, podría esconderse en los baños, pero el ruido de la puerta la delataría. Se quedó donde estaba, presionándose contra los estantes de metal, rezando porque quien fuera que estuviera ahí no tuviera ninguna razón para venir a esta sección olvidada del almacén. Los pasos se detuvieron. Hubo un silencio largo. Fernanda contuvo la respiración, y entonces escuchó una voz masculina hablando por teléfono. «Sí, ya llegué. No, no hay nadie. Solo quería revisar unas cosas antes de que empiece el turno». La voz sonaba educada, con ese acento ligeramente afrancesado que tienen los chilangos ricos que estudiaron en colegios privados. No era ningún empleado que ella conociera. Fernanda se asomó apenas, lo suficiente para ver quién era. Un hombre de traje gris oscuro caminaba por el pasillo principal con un teléfono pegado a la oreja. Incluso desde la distancia podía ver que todo en él gritaba dinero. El corte impecable del traje, los zapatos que brillaban bajo las luces fluorescentes, el reloj que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un año. Tenía el cabello oscuro peinado hacia atrás, una mandíbula marcada y esa postura erguida de alguien que nunca ha tenido que agachar la cabeza ante nadie. Fernanda lo reconoció, no personalmente, pero había visto su fotografía en el cuadro que colgaba en la entrada del almacén. Leonardo Estrada, el dueño de toda la operación, el hombre que firmaba los cheques, pero que nunca jamás bajaba al depósito, y estaba ahí, a las 4:30 de la mañana, justo cuando ella todavía estaba escondida entre los estantes como una rata. El pánico la invadió. Si la descubría, la despediría. Obvio, nadie permite que un empleado viva ilegalmente en las instalaciones de la empresa. Y si la despedían, no tendría trabajo, no tendría dinero, no tendría dónde dormir. Volvería a Ecatepec, a esa casa donde su padrastro bebía hasta perder el control y su madre miraba hacia otro lado fingiendo que no pasaba nada. No podía volver ahí, no podía.
Leonardo terminó la llamada y guardó el teléfono en el bolsillo interior de su saco. Miró alrededor como si estuviera buscando algo específico. Fernanda se encogió más contra los estantes, haciéndose lo más pequeña posible. Él empezó a caminar nuevamente. Se dirigía hacia la oficina de supervisión, al otro extremo del almacén. Fernanda respiró aliviada, pero entonces se detuvo, frunció el ceño. Se volvió lentamente hacia la sección donde ella estaba escondida. Fernanda sintió que el alma se le caía al piso. «Hay alguien aquí», dijo Leonardo en voz alta. No era una pregunta, era una afirmación. Su voz retumbó en el espacio vacío del almacén. Fernanda no respondió, no se movió. Tal vez si permanecía completamente quieta, él pensaría que se había equivocado. «Sé que hay alguien aquí», repitió Leonardo, esta vez con más firmeza. «Escuché ruidos. Salga ahora o llamo a seguridad». «Mierda». Fernanda cerró los ojos un momento, aceptando su derrota. Luego se puso de pie lentamente, saliendo de entre los estantes con las manos levantadas, como si la estuvieran arrestando. Leonardo Estrada se quedó inmóvil al verla. Sus ojos recorrieron su figura, tomando nota del uniforme de trabajo que llevaba puesto, la mochila pequeña a sus pies, el cabello despeinado, la expresión de animal acorralado en su rostro. «¿Quién es usted?», preguntó él con voz controlada pero tensa. «¿Qué hace aquí a esta hora?». Fernanda tragó saliva. «Trabajo aquí. Soy separadora de pedidos. Turno de 6 de la mañana». Leonardo miró su reloj. «Son las 4:30». «Llegué temprano», mintió Fernanda, odiándose a sí misma por lo poco convincente que sonaba. «Muy temprano», observó Leonardo. «¿Y por qué estaba escondida entre los estantes?». Fernanda no tenía respuesta para eso, no una que pudiera decir sin admitir la verdad. El silencio se extendió entre ellos. Leonardo dio un paso hacia adelante, estudiándola con más atención. Había algo en su mirada que no era solo desconfianza, era curiosidad, reconocimiento, como si estuviera tratando de resolver un acertijo. «Usted vive aquí», dijo de repente. No era una pregunta, era una acusación. Fernanda sintió que el piso se abría bajo sus pies. «No, no, señor. Yo». «No mientas», la interrumpió Leonardo. «Vi el uniforme que usas como cobija. Vi tu mochila. ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo en mi almacén?». Fernanda apretó los puños a los costados. La humillación ardía en su garganta como ácido. 3 semanas, admitió finalmente, con la voz apenas audible. Leonardo exhaló lentamente, pasándose una mano por el rostro. «¿Por qué?». Fernanda levantó la barbilla, obligándose a mirarlo a los ojos a pesar de que cada fibra de su ser quería encogerse y desaparecer. «Porque no tengo dónde más dormir. Porque el transporte desde Ecatepec hasta acá me cuesta 3 horas y 120 pesos diarios. Porque si rento un cuarto no me alcanza para comer. Porque este es el único lugar donde puedo estar segura». La voz se le quebró en la última palabra, pero se negó a llorar. No le daría esa satisfacción. Leonardo la miró durante un largo momento. Había algo en su expresión que Fernanda no pudo descifrar. No era asco, no era lástima, era algo más complicado. «Esto es inaceptable», dijo finalmente. Fernanda asintió. «Lo sé, y ahora me va a despedir». Leonardo abrió la boca para responder, pero se detuvo. La miró nuevamente, realmente la miró, como si estuviera viéndola por primera vez. Vio las ojeras bajo sus ojos, las manos agrietadas de trabajar todo el día, la dignidad rota pero aún presente, en la forma en que mantenía la espalda recta a pesar de todo. «¿Cuántos años tienes?», preguntó de repente. 23. «Familia, mi madre, mi padrastro, en Ecatepec. ¿Por qué no vives con ellos?». Fernanda apretó la mandíbula. «Eso no es asunto suyo». Leonardo levantó una ceja. «Estás viviendo ilegalmente en mi propiedad. Creo que es mi asunto». Fernanda sintió la rabia burbujeando en su pecho. Rabia contra él, contra la situación, contra la injusticia de todo. «Porque mi padrastro bebe», soltó con veneno. «Porque cuando bebe se pone violento. Porque mi madre no hace nada para detenerlo. Porque la última vez que estuve ahí me rompió 2 costillas y me dijo que la próxima vez sería peor. Por eso». Satisfecho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Leonardo la miró con una expresión que Fernanda no supo interpretar. Abrió la boca, la cerró. Parecía estar luchando consigo mismo. Finalmente habló. «No puedes quedarte aquí». Fernanda asintió, sintiendo lágrimas quemando detrás de sus ojos pero negándose a dejarlas caer. «Lo sé, voy a buscar mis cosas».
Leonardo levantó una mano. «Espera». Fernanda se detuvo, mirándolo con desconfianza. «No voy a despedirte», dijo Leonardo lentamente, como si estuviera tomando la decisión mientras hablaba. «Pero tampoco puedes seguir durmiendo aquí. Es peligroso. Es ilegal. Y si algo te pasa, la empresa es responsable». «Entonces, ¿qué quiere que haga?», preguntó Fernanda con amargura. «Dormir en la calle es más seguro». Leonardo se pasó una mano por el cabello, claramente incómodo. «Dame un día. Voy a pensar en algo». Fernanda soltó una risa sin humor. «No necesito su caridad. Necesito mi trabajo. Eso es todo». «No es caridad», rebatió Leonardo. «Es responsabilidad. Si trabajas para mí, es mi responsabilidad asegurarme de que estés bien». Fernanda lo miró directamente a los ojos. «Usted no sabe nada de mí. No sabe nada de estar bien. Probablemente nunca ha tenido que preocuparse por pagar el transporte o por dónde va a dormir. Así que no me venga con discursos de responsabilidad». Leonardo se tensó. Tenía razón y ambos lo sabían. «Tienes razón», admitió finalmente. «No sé nada de eso. Pero estoy intentando ayudar». «No quiero su ayuda», dijo Fernanda. «Solo quiero que me deje trabajar en paz». Leonardo la observó durante un momento más. Luego asintió despacio. «Está bien. Pero si algo pasa, si alguien más te descubre, no puedo protegerte, ¿lo entiendes?». Fernanda asintió. «Lo entiendo». Leonardo se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. «Una última cosa. Sí, ten más cuidado y consigue una cobija de verdad. Hace frío en las noches». Fernanda lo miró alejarse, sin saber si acababa de recibir la mayor suerte o la mayor maldición de su vida. Leonardo no regresó a su departamento. Se quedó sentado en su Mercedes afuera del almacén durante 20 minutos, con las manos sobre el volante, mirando la entrada del edificio sin realmente verla. No podía quitarse de la cabeza la imagen de esa mujer, Fernanda, 23 años, durmiendo entre estantes de metal, con un uniforme viejo como única protección contra el frío. Había algo en la forma en que lo había mirado, con esa mezcla de vergüenza y desafío que le había golpeado el pecho como un puño. No era lástima lo que sentía. O al menos no solo eso. Era algo más incómodo. Algo que se parecía peligrosamente a la culpa. Leonardo Estrada había heredado esta empresa cuando tenía 25 años. No porque se lo hubiera ganado. No porque hubiera trabajado desde abajo. Simplemente porque su apellido era Estrada y su abuelo había decidido que el negocio debía quedarse en la familia. Nunca tuvo que preocuparse por el dinero. Nunca tuvo que elegir entre comer o pagar el transporte. Nunca tuvo que dormir en el piso de un almacén para sentirse seguro. Y ahora tenía frente a él a alguien que sí, alguien que trabajaba para él en su empresa, ganando un salario que probablemente él gastaba en una sola cena. Arrancó el motor y condujo de regreso a Polanco. El tráfico todavía no comenzaba. Las calles estaban vacías, iluminadas por las luces naranjas de los postes. Llegó a su departamento en el piso 15 de una torre de vidrio, estacionó en su cajón privado y subió en el elevador que olía a ambientador caro. Abrió la puerta de su departamento y lo recibió el silencio. Siempre el maldito silencio. 200 metros cuadrados de espacio vacío, muebles de diseñador que nadie usaba, una cocina equipada donde nunca cocinaba, un comedor para 8 personas donde comía solo. Se quitó el saco, lo colgó en el respaldo de una silla y caminó hasta la ventana. Desde ahí podía ver toda la ciudad, miles de luces, millones de personas, y él se sentía completamente solo. Su teléfono sonó. Era su asistente. «Señor Estrada, hay una junta a las 9 con los proveedores de...». «Cancélala», interrumpió Leonardo. «Pero señor, es importante». «Cancélala», repitió, «y despeja mi agenda hasta el mediodía». Hubo una pausa sorprendida del otro lado de la línea. «Claro, señor. Algo más. Consígueme el expediente de una empleada. Fernanda. Trabaja en el almacén como separadora de pedidos. Turno de las 6 de la mañana. Quiero toda la información». Otra pausa. «Ahora, señor. Ahora». Leonardo colgó y se sirvió un whisky que no tenía intención de beber. Lo dejó sobre la barra de la cocina y se quedó mirándolo, pensando en una mujer de 23 años que probablemente no había desayunado. Fernanda esperó hasta las 5:30 para salir de su escondite. Para entonces ya había llegado el equipo de limpieza y podía moverse con más libertad sin levantar sospechas. Se duchó rápidamente en los vestidores, usando el jabón barato que guardaba en su mochila. El agua estaba helada, pero ya estaba acostumbrada.
Se vistió con su uniforme limpio, el que guardaba doblado en la caja de defectuosos, y se peinó el cabello húmedo en una coleta apretada. Miró su reflejo en el espejo manchado del baño. Tenía ojeras profundas, los labios resecos, la piel opaca de alguien que no come suficiente, pero al menos estaba limpia, al menos todavía tenía trabajo. A las 6 en punto, fichó su entrada junto con el resto del turno. Nadie la miró diferente. Nadie sospechaba nada. Tomó su escáner de mano y se dirigió al pasillo donde le habían asignado pedidos. El trabajo era mecánico: escanear código de barras, recoger producto, colocar en la caja correspondiente, repetir 1000 veces al día, 2000, 3000, hasta que los pies le dolían y las manos le temblaban de cansancio. Pero era trabajo honesto. Nadie le regalaba nada. Se lo ganaba con sudor. Llevaba 2 horas trabajando cuando Claudia, una de sus compañeras, se acercó. «Oye, Fer, ¿escuchaste?» Fernanda no levantó la vista de la caja que estaba llenando. «¿Escuchar qué?» «Dicen que el dueño anduvo por aquí bien temprano, como a las 4 de la mañana». Fernanda sintió que el estómago se le contraía, pero mantuvo la voz neutral. «¿Y eso qué tiene de raro? Es su empresa». Claudia se encogió de hombros. «Pues sí, pero nunca viene, menos a esas horas. La gente dice que andaba buscando algo, o a alguien». Fernanda siguió escaneando productos sin responder. Claudia esperó un momento y luego se alejó, decepcionada por la falta de chisme. El resto del turno pasó sin incidentes. Fernanda trabajó con la cabeza gacha, evitando llamar la atención. A la 1 de la tarde sonó la campana del almuerzo. Todos salieron corriendo hacia el comedor, pero Fernanda se quedó atrás. Nunca comía en el comedor. No podía pagar la comida que vendían ahí y no quería que nadie viera que solo traía 2 tortillas enrolladas y un pedazo de queso que ya empezaba a ponerse duro. Se escondió en el baño, se sentó en el piso de uno de los cubículos y comió despacio, haciendo que durara lo más posible. El hambre era una constante, un dolor sordo que ya no intentaba ignorar porque era parte de ella, como respirar, como el cansancio, como el miedo. Estaba terminando cuando escuchó la puerta del baño abrirse. Pasos. Alguien que entraba. Se quedó quieta, esperando que quien fuera usara el baño y se fuera. Pero los pasos se detuvieron frente a su cubículo. «Fernanda», llamó una voz masculina. El corazón le dio un vuelco. Era él, Leonardo Estrada. ¿Qué hacía en el baño de mujeres? «Salga, por favor», dijo él. «Necesito hablar con usted». Fernanda se puso de pie, guardó rápidamente sus tortillas y abrió la puerta. Él estaba ahí, todavía con traje aunque ahora era azul marino, con los brazos cruzados y una expresión que no sabía si era molestia o preocupación. «No puede estar aquí», dijo Fernanda. «Este es el baño de mujeres». «Revisé que estuviera vacío», respondió Leonardo. «Y esto no puede esperar». Fernanda salió del cubículo sintiendo la humillación arder en sus mejillas. «¿Qué quiere?» Leonardo la miró. Luego miró las tortillas que asomaban de su mochila. «Eso es todo lo que vas a comer. No es asunto suyo». «Fernanda, escucha». «No, escuche usted», lo interrumpió ella. «Dijo que no me iba a despedir. Dijo que me iba a dejar trabajar en paz. Entonces, déjeme en paz». Leonardo respiró profundo, como tratando de mantener la paciencia. «No vine a molestarte. Vine a ofrecerte algo. No quiero nada de usted. Ni siquiera sabes qué es. No me importa. Lo que venga de usted va a tener un precio que no puedo pagar». Leonardo frunció el ceño. «¿Qué te hace pensar eso?» Fernanda soltó una risa amarga. «Porque así funciona el mundo. La gente como usted no ayuda a la gente como yo sin querer algo a cambio». Leonardo se quedó callado un momento. Luego habló con voz más suave. «Conseguí tu expediente. Sé que llevas 6 meses trabajando aquí. Sé que nunca has faltado un solo día. Sé que tienes el mejor récord de productividad de todo el turno. Sé que dejaste la escuela en segundo de secundaria y que tu madre está registrada como tu contacto de emergencia, pero que en la dirección dice Ecatepec». Fernanda sintió que la rabia le subía por la garganta. «No tenía derecho a revisar mi vida». «Tengo todo el derecho», rebatió Leonardo. «Trabajas para mí, y cuando descubro que una de mis empleadas está viviendo en condiciones inhumanas, tengo la responsabilidad de hacer algo al respecto. Yo no le pedí que hiciera nada, lo sé, pero lo voy a hacer de todas formas». Fernanda lo miró con desconfianza. «¿Qué va a hacer?» «Rentar un departamento, algo pequeño, cerca del almacén, para que no tengas que viajar 3 horas,
para que no tengas que dormir en el piso. El corazón de Fernanda latió más rápido. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. ¿Y cuánto me va a costar? Nada. Es de la empresa. Una prestación. Fernanda sacudió la cabeza. No existen prestaciones así, no para gente como yo. Leonardo se pasó una mano por el cabello. Estoy tratando de ayudarte. ¿Por qué? Él abrió la boca. La cerró. Parecía estar buscando una respuesta que él mismo no tenía. «Porque es lo correcto», dijo finalmente. Fernanda soltó una risa sin humor. «A usted nunca le importó lo correcto. Llevo 6 meses trabajando aquí, y esta es la primera vez que me ve. No le importaba si dormía en la calle o en un palacio. Solo le importa ahora porque me descubrió y se siente mal. No me convierta en su proyecto de caridad para limpiar su conciencia». Leonardo dio un paso hacia atrás como si lo hubiera abofeteado. «Eso no es justo». «Es la verdad», escupió Fernanda. «Y la verdad es que no necesito su departamento. No necesito su lástima. Lo único que necesito es que me deje trabajar, que no le cuente a nadie lo que vio, y que me deje en paz». Se dio la vuelta para irse, pero Leonardo habló. 2 costillas rotas. Fernanda se congeló. «Eso dijiste esta mañana, que tu padrastro te rompió 2 costillas. Hubo tratamiento médico, hospital, hubo denuncia». Fernanda no se volvió. «Eso no es asunto suyo. Si vuelves a esa casa podría pasar de nuevo». «No voy a volver». «Entonces, ¿a dónde vas a ir?» «Al silencio». Fernanda cerró los ojos. «A ningún lado». «Exactamente», dijo Leonardo con voz más suave. «Entonces, ¿por qué no dejas que te ayude?» «Porque cuando la ayuda se acaba, me quedo sin nada», respondió Fernanda volteándose a mirarlo. «Cuando usted se canse de su proyecto de caridad, cuando se dé cuenta de que soy más problema de lo que vale, me va a quitar todo, y voy a quedar peor que antes, porque voy a saber lo que se siente tener un techo, y voy a tener que volver a dormir en el piso. Es mejor no tener nada que tenerlo y perderlo». Leonardo la miró durante un largo momento. Había algo en sus ojos que Fernanda no supo interpretar. No se parecía a lástima, se parecía a entendimiento. «¿Qué te haría confiar en mí?», preguntó. «Nada», respondió Fernanda. «La confianza es un lujo que no me puedo permitir». Leonardo asintió despacio. «Está bien, pero la oferta sigue en pie. Cuando cambies de opinión, si cambias de opinión, avísame». Fernanda no respondió. Leonardo se dio la vuelta y salió del baño, dejándola sola con el eco de sus pasos y el peso de una esperanza que no se podía permitir sentir. Fernanda no durmió esa noche, o más bien, no durmió peor de lo habitual. Se quedó despierta entre los estantes mirando el techo de metal del almacén, pensando en la conversación del baño, pensando en la oferta de Leonardo Estrada. Un departamento, cerca del trabajo, sin costo. Sonaba a mentira, a trampa, a uno de esos cuentos que le contaban a las niñas en su colonia antes de que desaparecieran y nunca regresaran. Pero una parte pequeña de ella, esa parte que todavía recordaba cómo se sentía dormir en una cama de verdad, quería creerle. Quería confiar, y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. La confianza era peligrosa. La confianza te hacía vulnerable, y Fernanda había aprendido hace mucho tiempo que la vulnerabilidad dolía. Se levantó a las 4 de la mañana como siempre, guardó sus cosas, se bañó en los vestidores y fichó su entrada a las 6 en punto. El día transcurrió igual que todos los demás. Escanear, recoger, empacar, repetir. Las manos en piloto automático, mientras la mente vagaba a lugares que prefería no visitar. Pensaba en su madre, en cómo había cambiado después de que su padre se fue. Cómo había traído a ese hombre a la casa apenas 6 meses después, un tipo que olía a cerveza barata y promesas vacías. Cómo había elegido creerle a él cuando Fernanda le contó sobre los golpes. «Tú lo provocaste», le había dicho su madre. «Tú sabes cómo es cuando ha bebido. Solo mantente fuera de su camino», como si fuera culpa de Fernanda, como si ella hubiera pedido que le rompieran las costillas por negarse a darle dinero para más alcohol. Llevaba 3 meses sin hablar con su madre. 3 meses desde que se fue de esa casa con solo una mochila y la ropa que traía puesta. 3 meses durmiendo en autobuses, en estaciones del metro, en banquetas, hasta que encontró este trabajo y este almacén que al menos tenía techo. No extrañaba a su madre. O tal vez sí, extrañaba a la mujer que había sido antes, la que le trenzaba el cabello y le cantaba canciones, la que existió antes de que su padre se fuera
y se llevara consigo toda la luz de la casa. Estaba perdida en esos pensamientos cuando Rodrigo, el supervisor de piso, se acercó. «Fernanda, el jefe quiere verte en su oficina». Fernanda sintió que el estómago se le caía. «¿Cuál jefe?» «El jefe. Estrada. Dice que subas ahora». Las miradas de sus compañeros se clavaron en ella. Fernanda dejó el escáner y caminó hacia las escaleras que llevaban a las oficinas administrativas del segundo piso, sintiendo el peso de la curiosidad ajena sobre sus hombros. Nunca había subido ahí. Los empleados del almacén no subían. Ese era el mundo de los gerentes, de los administrativos, de la gente que usaba camisa y no se ensuciaba las manos. La recepcionista la miró de arriba a abajo con desdén, apenas disimulado, cuando preguntó por Leonardo Estrada. «Espera aquí», dijo señalando unas sillas de cuero que Fernanda no se atrevió a tocar con su uniforme lleno de polvo. Pasaron 10 minutos, 15. Fernanda empezó a pensar que esto era algún tipo de juego cruel, cuando la puerta de una oficina al fondo se abrió y Leonardo apareció. «Pasa», dijo sin preámbulos. Fernanda entró. La oficina era enorme, ventanas de piso a techo con vista a la ciudad, escritorio de madera oscura, sillones de cuero, cuadros en las paredes que probablemente costaban más que todo lo que ella había ganado en su vida. Leonardo cerró la puerta y le señaló una silla frente al escritorio. «Siéntate». Fernanda se sentó en el borde, con la espalda recta, las manos sobre el regazo, lista para pelear. Leonardo rodeó el escritorio y se sentó frente a ella. Sacó una carpeta y la abrió. «Hice algunas llamadas», comenzó. «Hablé con un contacto que tengo en bienes raíces. Encontró un departamento a 15 minutos caminando de aquí. Un ambiente, pequeño pero funcional, cocina integral, baño completo, amueblado». Fernanda no dijo nada. Leonardo continuó. «Podemos hacer un contrato de arrendamiento a nombre de la empresa, como prestación laboral. Tú no pagas renta, solo servicios. Luz, agua, gas. Eso sería alrededor de 500 pesos al mes. ¿Crees que puedas cubrir eso?» Fernanda mantuvo la voz neutral. «¿Por qué está haciendo esto? Ya te lo dije. Porque es lo correcto. Esa no es respuesta». Leonardo se recargó en su silla, estudiándola. «Tienes razón, no es toda la respuesta». Fernanda esperó. «Estuve casado», dijo Leonardo de repente. «Matrimonio arreglado. Mi familia y la de ella pensaron que sería buena idea unir las empresas. Duró 2 años. 2 años viviendo con alguien que me veía como una cuenta bancaria, que me hablaba solo cuando necesitaba dinero para sus viajes, o sus fiestas, o sus caprichos. 2 años sintiéndome completamente solo, rodeado de lujo». Fernanda frunció el ceño. «No veo qué tiene que ver eso conmigo». Leonardo se inclinó hacia adelante. «Tiene que ver con que entiendo lo que se siente estar atrapado. Sé que no es lo mismo. Sé que mi sufrimiento no se compara con el tuyo, pero entiendo la sensación de no tener salida, de sentir que estás solo contra el mundo». Fernanda soltó una risa amarga. «Usted eligió casarse, eligió divorciarse. Yo no elegí nada de lo que me pasó». «Tienes razón», admitió Leonardo. «Y por eso mismo quiero ayudarte, porque tú no tuviste opciones. Pero ahora sí, ahora puedes elegir aceptar esta oportunidad». Fernanda sacudió la cabeza. «¿Y qué quiere a cambio?» «Nada, no le creo». Leonardo suspiró. «¿Qué tendría que hacer para que me creyeras?» «No lo sé. Tal vez nada. Tal vez no existe nada que pueda hacer porque venimos de mundos tan diferentes que ni siquiera hablamos el mismo idioma. Usted dice ayuda y yo escucho trampa. Usted dice oportunidad y yo escucho precio». Leonardo la miró durante un largo momento. «Si acepto que nunca vas a confiar en mí, aceptarías al menos ver el departamento. Solo verlo, sin compromiso». Fernanda quería decir que no. Quería levantarse y salir de esa oficina y volver a su escondite entre los estantes, donde al menos sabía qué esperar. Pero había algo en la forma en que él la miraba, sin lástima, sin condescendencia, solo con honestidad brutal. «Está bien», dijo finalmente. «Lo voy a ver. Pero si hay trampa, si hay algo raro, me voy, y no vuelvo a hablarle de esto». Leonardo asintió. Trato hecho. Terminó su turno a las 2 de la tarde. Leonardo la esperaba en el estacionamiento, recargado contra un auto que Fernanda reconoció como el Mercedes negro que siempre estaba en el lugar reservado del dueño. Él había cambiado el traje por jeans y una camisa blanca. Se veía más joven así, más humano. Subieron al auto sin decir palabra.
El olor a cuero y aire acondicionado la mareó un poco. Estaba acostumbrada al olor del diésel de los autobuses. Condujeron en silencio durante 10 minutos hasta llegar a un edificio de departamentos de 4 pisos. No era lujoso, pero se veía limpio, seguro. Leonardo estacionó y bajaron. «Tercer piso», dijo abriendo la puerta del edificio con una llave. Subieron las escaleras. Fernanda notó que había cámaras de seguridad, que las paredes estaban pintadas, que no había grafiti ni basura. Leonardo abrió la puerta del departamento 3B y se hizo a un lado para dejarla pasar. Fernanda entró despacio, como si pisara terreno minado. El departamento era pequeño, una habitación con una cama individual ya tendida con sábanas limpias, una cocineta con estufa de 2 hornillas, refrigerador pequeño y un fregadero, un baño con regadera, lavabo e inodoro, una ventana con vista a la calle. Eso era todo, pero para Fernanda era un palacio. Caminó hacia la cama y pasó la mano sobre las sábanas. Eran suaves, limpias, olían a detergente. Sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Leonardo habló desde la puerta. «El contrato de arrendamiento está a nombre de la empresa, 12 meses renovables. Tú solo firmas un documento de asignación de prestación laboral. Si en algún momento decides irte, simplemente devuelves las llaves. No hay penalización, no hay deuda». Fernanda se volvió hacia él. «¿Por qué?». Él sostuvo su mirada. «Porque todos merecen un lugar seguro donde dormir». Fernanda sintió lágrimas quemando detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas salir. «No puedo pagarle. No te estoy pidiendo que lo hagas. ¿Y si me corro? Entonces te quedas sin prestación laboral, como cualquier otro beneficio de trabajo. Pero mientras trabajes aquí, este lugar es tuyo». Fernanda miró alrededor nuevamente. La cama, la cocina, el baño, un techo que no era de lámina, paredes que no eran de cartón, una puerta con cerradura que podía cerrar desde adentro. «¿Cuándo puedo mudarme?», preguntó con voz temblorosa. «Ahora mismo si quieres», respondió Leonardo. «Las llaves están en la mesa. Los servicios ya están conectados. Solo necesito que firmes el contrato». Fernanda asintió, sin confiar en su voz. Leonardo sacó unos papeles de su mochila y se los entregó. Ella los leyó lentamente, buscando la trampa, buscando la letra pequeña que la condenaría. Pero todo estaba tal como él había dicho. Prestación laboral, sin costo, 12 meses. Firmó con mano temblorosa. Leonardo guardó los papeles. «Voy a dejarla sola. Si necesitas algo, mi número está en el contrato». Se dio la vuelta para irse, pero Fernanda habló. «¿Por qué está haciendo esto realmente?». Leonardo se detuvo en la puerta. Se volvió a mirarla. «Esta mañana te vi comer 2 tortillas en el baño y me di cuenta de que firmó tus cheques todos los meses, pero nunca me había preguntado si era suficiente para vivir. Nunca me importó, y eso me hizo sentir». Se detuvo, buscando las palabras. «Me hizo sentir avergonzado». «No necesito su culpa», dijo Fernanda. «Lo sé», respondió Leonardo. «Pero la tienes de todas formas». Salió y cerró la puerta suavemente. Fernanda se quedó sola en el departamento. Caminó hasta la cama y se sentó en el borde. Pasó las manos sobre las sábanas limpias, miró el techo sólido, las paredes pintadas, la ventana con cortinas, y finalmente dejó que las lágrimas cayeran. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que había soportado, por la niña que había sido antes de que el mundo le enseñara a no confiar en nadie. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, y entonces se acostó en esa cama con sábanas limpias y almohada suave, y durmió por primera vez en meses sin miedo de que alguien la descubriera. Fernanda despertó desorientada. Por un momento no supo dónde estaba. El techo era blanco, no de metal. La cama era suave, no el piso duro del almacén. Había luz entrando por una ventana con cortinas. Se incorporó de golpe, con el corazón acelerado, hasta que la memoria regresó. El departamento, Leonardo, el contrato. Miró el reloj en la pared. Eran las 6 de la mañana. Había dormido 14 horas seguidas. No recordaba la última vez que había dormido más de 4 o 5 horas interrumpidas. Se levantó y caminó por el departamento como si fuera la primera vez. Abrió el refrigerador. Estaba vacío, obviamente. Abrió las alacenas, también vacías. Tendría que comprar comida. ¿Con qué dinero? No lo sabía, pero era un problema para después. Entró al baño y abrió la llave de la regadera. El agua salió caliente. Agua caliente.
Fernanda se quedó parada ahí, viendo el vapor subir, sin poder creerlo. Se quitó la ropa y se metió bajo el chorro. El agua caliente golpeó su piel y sintió como la tensión de meses se derretía. Se quedó ahí hasta que el agua empezó a enfriarse, lavándose el cabello con el jabón barato que había traído en su mochila, tallándose la piel hasta que quedó roja. Cuando salió, se envolvió en una toalla que olía a nuevo y se miró en el espejo. Seguía teniendo ojeras, seguía estando demasiado delgada, pero había algo diferente en sus ojos, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Se vistió con su uniforme limpio y salió del departamento, cerrando la puerta con llave. Su llave. Caminó las 15 cuadras hasta el almacén. El sol apenas comenzaba a salir. Hacía frío, pero Fernanda no lo sentía. Estaba demasiado ocupada procesando el hecho de que anoche había dormido en una cama. Llegó al trabajo 30 minutos antes de su turno. Fichó su entrada y se dirigió a su estación. Rodrigo, el supervisor, la interceptó. «Oye, Fernanda, ¿qué onda ayer con el jefe?» «Nada», respondió ella sin detenerse. «Solo asuntos de trabajo». Rodrigo la siguió. «Asuntos de trabajo. Tú, con el dueño de la empresa». Fernanda se volvió hacia él. «¿Algún problema?» Rodrigo levantó las manos. «No, solo es raro. Él nunca habla con nadie de aquí abajo». Fernanda se encogió de hombros. «Pues habló conmigo». «Ya». Rodrigo se alejó, pero Fernanda sintió su mirada sobre ella durante todo el día. Y no solo la de él. Claudia, Patricia, Jorge, todos la miraban diferente. Todos susurraban. Fernanda los ignoró y trabajó el doble de duro que siempre. Si iban a chismear, que al menos no fuera porque había bajado su productividad. A la hora del almuerzo, se escondió en el baño como siempre. Pero esta vez, cuando sacó sus tortillas, pensó en el departamento, en la cocina, en la estufa. Podría cocinar ahí. Comida de verdad, si tuviera dinero para comprar ingredientes. Estaba calculando mentalmente cuánto le quedaba de su último salario, cuando la puerta del baño se abrió. Entró Claudia con 2 compañeras más. Vieron a Fernanda sentada en el piso del cubículo, comiendo tortillas secas y algo cambió en sus expresiones. «Ay, Fer», dijo Claudia con una voz que goteaba falsa compasión. «Sigues comiendo eso. Pensé que ahora que eres la consentida del jefe, te invitaría a restaurantes elegantes». Las otras 2 se rieron. Fernanda se puso de pie lentamente. «No soy la consentida de nadie». «Claro que no», dijo Patricia. «Por eso te llamó a su oficina ayer, por eso te trajo en su carro, porque así trata a todos sus empleados». Fernanda sintió la rabia subiendo por su garganta. «No saben de qué hablan». «Sabemos exactamente de qué hablamos», escupió la tercera mujer, una tal Mónica. «Todas sabemos cómo funcionan estas cosas. Una chica bonita, un jefe rico, prestaciones especiales». «No es la primera vez que pasa». Fernanda apretó los puños. «Cállate, no tienes idea». Mónica dio un paso hacia adelante. «Tienes razón, no tengo idea, porque yo no me acuesto con el jefe para conseguir favores». Fernanda la abofeteó antes de poder detenerse. El sonido resonó en el baño de azulejos como un disparo. Mónica se quedó congelada, con la mano en la mejilla, los ojos abiertos de shock. Las otras 2 retrocedieron. Fernanda temblaba de rabia. «Vuelve a decir eso y no va a ser solo una cachetada». Mónica recuperó la voz. «Estás loca, voy a reportarte». «Hazlo», dijo Fernanda, «y yo voy a reportarte por acoso, por difamación, por lo que sea que se llame inventar mentiras sobre alguien». Mónica salió corriendo del baño seguida de las otras 2. Fernanda se quedó sola mirando su mano temblorosa. Acababa de cometer un error enorme. Rodrigo la mandó llamar 20 minutos después. «El jefe quiere verte. Otra vez». Fernanda subió las escaleras con el estómago hecho nudo. Esto era todo. Iba a perder su trabajo. Iba a perder el departamento. Todo por no poder controlar su temperamento. Leonardo la esperaba en su oficina, pero no estaba solo. Mónica estaba ahí también, con un moretón visible en la mejilla. «Siéntate», dijo Leonardo con voz fría. Fernanda se sentó. «Mónica me contó lo que pasó», comenzó Leonardo. «Que la golpeaste en el baño». Fernanda asintió. «Sí, lo hice. ¿Hay alguna razón?» Fernanda miró a Mónica directamente a los ojos. «Me acusó de acostarme con usted para conseguir favores». El rostro de Leonardo no mostró ninguna emoción. «Y eso justifica la violencia». «No», admitió Fernanda, «pero no me voy a disculpar». Mónica soltó un sonido indignado. «¿Ves?
Ni siquiera le importa. Está loca. Leonardo levantó una mano. Silencio. Miró a Fernanda. «¿Es cierto lo que te dijo?» Fernanda asintió. Leonardo se volvió hacia Mónica. «¿Y tienes pruebas de esa acusación?» Mónica parpadeó. «¿Qué? ¿Pruebas?», repitió Leonardo. «De que Fernanda está recibiendo favores especiales por razones inapropiadas». Mónica tartamudeó. «Todos lo saben. Todo el mundo habla de eso. Los rumores no son pruebas», dijo Leonardo con voz cortante. «Y acusar a un compañero de trabajo de conducta sexual inapropiada sin evidencia es causa de despido inmediato, según el reglamento de la empresa». La cara de Mónica palideció. «Pero ella me golpeó». «Y tú la difamaste primero», rebatió Leonardo. «Ambas violaron el reglamento. La diferencia es que Fernanda tiene un testigo de tu acusación, mientras que tú solo tienes un golpe que bien pudiste haberte dado tú misma». «Eso no es justo», protestó Mónica. «La vida no es justa», dijo Leonardo. «Algo que ambas deberían entender. Aquí está lo que va a pasar. Mónica, vas a recibir una suspensión de 3 días sin goce de sueldo por difamación. Fernanda, vas a recibir una suspensión de 3 días sin goce de sueldo por violencia física. Ambas van a firmar un acuerdo de que este asunto está resuelto y que no habrá represalias. Si escucho que cualquiera de las dos vuelve a mencionar esto, las despido a ambas». «Entendido». Mónica asintió con lágrimas en los ojos y salió de la oficina azotando la puerta. Fernanda se quedó sentada, procesando lo que acababa de pasar. Leonardo esperó hasta que estuvieron solos. «Ahora dime la verdad. ¿Qué pasó realmente?» Fernanda le contó todo: las miradas, los susurros, la confrontación en el baño, las palabras exactas que Mónica había usado. Leonardo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, suspiró. «Debí prever esto». «¿Qué?». «Que ayudarte traería consecuencias, que la gente hablaría». Fernanda soltó una risa amarga. «Bienvenido a mi mundo. La gente siempre habla». Leonardo la miró con expresión extraña. «¿No te arrepientes de haberla golpeado?» «No», respondió Fernanda honestamente. «Me arrepiento de que me hayan cachado». Leonardo rió a pesar de sí mismo. «Eres imposible». «Soy sobreviviente», corrigió Fernanda. «Es diferente». Leonardo se recargó en su silla. «Los 3 días de suspensión son obligatorios, política de la empresa, pero te voy a pagar el sueldo de todas formas». Fernanda sacudió la cabeza. «No, eso solo va a empeorar los rumores. Me suspendieron, no me van a pagar. Así funcionan las reglas». Leonardo frunció el ceño. «Pero, sin peros», lo interrumpió Fernanda. «Usted mismo dijo que hay que seguir el reglamento. Entonces lo seguimos. Los dos». Leonardo la estudió durante un largo momento. «Está bien, pero cuando regreses quiero que reportes cualquier acoso, cualquier comentario, cualquier cosa». Fernanda se puso de pie. «Puedo pelear mis propias batallas». «Ya lo vi», dijo Leonardo con una sonrisa pequeña. «Pero no deberías tener que hacerlo». Fernanda caminó hacia la puerta, pero se detuvo. «Gracias». «¿Por qué?» «Por no despedirme. Por creerme». Leonardo negó con la cabeza. «No tienes que agradecerme por hacerlo básicamente decente». Fernanda lo miró por encima del hombro. «En mi experiencia sí tengo que hacerlo, porque lo básicamente decente no es tan común como debería». Salió de la oficina dejando a Leonardo solo con sus pensamientos y la creciente comprensión de que ayudar a Fernanda iba a ser mucho más complicado de lo que había imaginado. Los 3 días de suspensión fueron los más largos de la vida de Fernanda. No porque extrañara el trabajo, lo extrañaba, pero no era eso. Era que por primera vez en meses no tenía nada que hacer, nada que la obligara a levantarse a las 4:30 de la mañana, nada que la mantuviera ocupada hasta caer rendida de cansancio, y el silencio del departamento la obligaba a pensar, a recordar, a sentir cosas que había estado empujando hacia abajo durante demasiado tiempo. El primer día lo pasó limpiando. Limpió cada centímetro del departamento que ya estaba limpio. Talló el baño hasta que brilló. Lavó las cortinas a mano. Organizó las pocas pertenencias que tenía. Cualquier cosa para no quedarse quieta. El segundo día caminó por el barrio. Encontró un mercado a 3 cuadras, una tienda de abarrotes, una lavandería, una tortillería donde vendían el kilo a 12 pesos. Hizo números en su cabeza. Con lo que le quedaba de su último salario podía comprar arroz, frijoles, huevos, cosas básicas, cosas que la harían llegar hasta el siguiente pago. Compró lo mínimo.
Regresó al departamento y cocinó por primera vez en meses. Arroz blanco con un huevo estrellado encima, comida simple pero caliente. Se sentó en la cama porque no había mesa ni silla y comió despacio, saboreando cada bocado. Cuando terminó, lloró sin saber exactamente por qué. El tercer día alguien tocó a la puerta. Fernanda se tensó inmediatamente. Nadie sabía que vivía ahí, nadie excepto Leonardo. Se acercó a la puerta sin hacer ruido y miró por la mirilla. Era él. Llevaba jeans y una sudadera gris. Nada de traje. Se veía cansado. Fernanda dudó un momento antes de abrir. ¿Qué hace aquí? Leonardo levantó una bolsa de plástico. Traje comida. Pensé que tal vez. Se detuvo al ver la expresión de Fernanda. Pensé que tal vez tendrías hambre. Ya comí, mintió Fernanda. El estómago le gruñó en ese momento, traicionándola. Leonardo levantó una ceja. Claro. Fernanda suspiró y se hizo a un lado. Entre. Pero solo porque no quiero que los vecinos lo vean aquí afuera y empiecen a hablar. Leonardo entró y cerró la puerta tras de sí. Miró alrededor. El departamento estaba impecable. Las cortinas lavadas, el piso brillante, todo en su lugar. ¿Has estado ocupada? No tenía nada más que hacer, respondió Fernanda cruzándose de brazos. Leonardo puso la bolsa sobre la cocineta. Traje tacos, de la taquería de la esquina. No sé si te gustan, pero... Me gustan, interrumpió Fernanda. Todos los tacos me gustan. Leonardo sacó los tacos envueltos en papel aluminio. También traje agua de horchata. Y, dudó antes de sacar lo último, pastel de 3 leches. Sé que es temprano para postre, pero vi que lo tenían y pensé, ¿por qué está haciendo esto?, preguntó Fernanda abruptamente. Leonardo la miró. ¿Hacer qué? Venir aquí, traerme comida, actuar como si fuéramos amigos. Leonardo dejó el pastel sobre la cocineta. Tal vez porque no tengo amigos. Fernanda soltó una risa incrédula. Usted, sin amigos. El hombre rico con empresa y departamento en Polanco. Leonardo se encogió de hombros. Tengo conocidos, socios de negocios, gente que quiere algo de mí, pero amigos, gente que se preocupe por mí como persona y no como cuenta bancaria. No, no tengo de eso. Fernanda lo estudió durante un momento. Y cree que yo voy a ser su amiga. No espero nada, respondió Leonardo. Solo pensé que ambos estábamos solos y tal vez. Se detuvo. No importa. Fue una mala idea. Voy a... Quédese, dijo Fernanda antes de poder detenerse. Leonardo la miró sorprendido. Ya trajo los tacos, sería un desperdicio. Leonardo sonrió levemente. Sería un desperdicio. Se sentaron en el piso porque no había muebles. Comieron tacos en silencio incómodo hasta que Leonardo habló. ¿Cómo ha estado la suspensión? Aburrida, admitió Fernanda. No estoy acostumbrada a no hacer nada. Leonardo asintió. Yo tampoco, por eso trabajo tanto. Para no pensar. Fernanda lo miró de reojo. ¿En qué no quiere pensar? Leonardo tardó un momento en responder. En que heredé todo lo que tengo. En que no me lo gané. En que si mi abuelo no hubiera construido esta empresa, yo probablemente estaría haciendo quién sabe qué. En que mi ex esposa tenía razón cuando dijo que yo era un vacío con cuenta bancaria. Fernanda casi se atragantó con el taco. Eso le dijo. Leonardo rió sin humor, entre otras cosas, pero esa fue la que más dolió porque era verdad. Fernanda tomó un sorbo de horchata. ¿Por qué se casó con ella si no la amaba? Leonardo suspiró. Porque era lo que se esperaba. Nuestras familias eran amigas. Ella venía del mismo mundo. Tenía sentido en papel. El problema es que la gente no existe en papel. Existimos en realidad. Y en realidad no teníamos nada en común excepto dinero. Se quedaron callados un momento. Luego Fernanda habló. Mi papá se fue cuando yo tenía 14. Un día estaba ahí y al siguiente había desaparecido. Dejó una nota diciendo que había conocido a alguien más, que necesitaba empezar de nuevo, como si nosotros no fuéramos lo suficientemente buenos para incluirnos en ese nuevo comienzo. Leonardo la miró pero no dijo nada. Fernanda continuó. Mi mamá se derrumbó. Dejó de ir a trabajar. Dejó de comer. Yo tuve que dejar la escuela para conseguir empleo. Tenía 14 años y estaba trabajando en una lavandería ganando 50 pesos al día. Pero lo hice porque era eso, o quedarnos en la calle. La voz se le quebró ligeramente. Y cuando finalmente mi mamá salió de su depresión, cuando finalmente conoció a alguien nuevo, elegí yo al peor hombre posible, un borracho violento que la convenció de que ella no valía nada sin él, y lo peor es que ella le creyó. Leonardo puso su taco a un lado.
Fernanda. No necesito su lástima, dijo Fernanda rápidamente. Solo quiero que entienda por qué no confío, por qué no creo en la ayuda gratuita, porque en mi experiencia todo tiene un precio, y usualmente el precio es más alto de lo que puedes pagar. Leonardo asintió despacio. ¿Y cuál crees que sea el precio de esto? Fernanda lo miró directamente. Todavía no lo sé, pero cuando lo descubra va a ser demasiado tarde para salir. Leonardo se inclinó hacia adelante. ¿Y si no hubiera precio? ¿Y si realmente solo quisiera ayudar? Fernanda soltó una risa triste. Entonces, sería el primer hombre en mi vida que no quiere algo a cambio. Y francamente, no sé si eso existe. Existe, dijo Leonardo con convicción. Tiene que existir, porque si no, ¿qué chingados estamos haciendo? Fernanda se sorprendió por el lenguaje, por la emoción cruda en su voz. Lo miró de verdad por primera vez, no como el jefe, no como el hombre rico, solo como Leonardo, y vio algo que reconoció: soledad, pura y simple. Estaba tan solo como ella, solo que su soledad venía envuelta en trajes caros y departamentos de lujo. Comieron el resto de los tacos en un silencio más cómodo. Cuando terminaron, Leonardo sacó el pastel. «No tengo platos», dijo Fernanda. Leonardo sonrió. «Entonces lo comemos del recipiente». Sacó 2 cucharas de plástico que había traído y le dio una a Fernanda. Comieron directo del recipiente, sentados en el piso del departamento vacío, pasándose la cuchara cuando el otro quería otro bocado. Era ridículo, absurdo, un millonario y una separadora de pedidos comiendo pastel en el piso. Pero era el momento más honesto que Fernanda había tenido con otra persona en años. «Tengo que preguntarle algo», dijo Fernanda después de un rato. Leonardo asintió. «Dispara. ¿Por qué vino al almacén esa madrugada? La madrugada que me descubrió. ¿Qué estaba haciendo ahí tan temprano?» Leonardo bajó la mirada a la cuchara en su mano. «No podía dormir. Llevo meses sin poder dormir bien. Así que conduzco. Voy a la oficina. Reviso cosas que no necesitan revisión. Cualquier cosa para no estar solo en mi departamento mirando el techo. Y esa noche, esa madrugada, algo me dijo que fuera al almacén. No sé qué, pero fui. Y te encontré». Fernanda procesó eso. Y no se arrepiente de haberme encontrado. Leonardo la miró directamente a los ojos. «No, fue lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo». Fernanda sintió algo moverse en su pecho, algo cálido y aterrador al mismo tiempo. «No sabe lo que está diciendo». «Sí lo sé», insistió Leonardo. «Por primera vez en años me siento útil, como si importara. No solo mi dinero, yo». Fernanda no supo qué decir a eso. Se quedaron callados, terminando el pastel. Cuando ya no quedó nada, Leonardo se puso de pie. «Debería irme. Déjate de tiempo solo». Fernanda se levantó también. «Gracias. Por la comida. Por venir». Leonardo caminó hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en la perilla. «Fernanda, dime algo honesto». Ella lo miró expectante. «¿Crees que algún día podrás confiar en mí?» Fernanda consideró la pregunta. Consideró mentir, pero él le había pedido honestidad. «No lo sé», admitió finalmente, «pero quiero poder hacerlo. Y eso cuenta». Leonardo sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Sí, eso cuenta». Salió del departamento dejando a Fernanda sola con un recipiente vacío de pastel y la sensación peligrosa de que tal vez, solo tal vez, no todos los hombres querían algo a cambio. Tal vez algunos solo querían conexión, compañía, alguien que los viera como humanos y no como cuentas bancarias o problemas a resolver. Se acostó en la cama esa noche pensando en Leonardo comiendo tacos en el piso de su departamento, en la soledad que había visto en sus ojos, en la forma en que había admitido que se sentía vacío, y por primera vez se preguntó si tal vez ella no era la única que necesitaba ser rescatada. Tal vez él también estaba ahogándose, solo que en un océano diferente. Fernanda regresó al trabajo al cuarto día con la cabeza en alto. Los susurros continuaban, pero ya no le importaban tanto. Había aprendido hace mucho tiempo que la gente siempre iba a hablar. Lo único que podía controlar era su propia verdad. Mónica evitaba mirarla. Las demás la observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Pero Fernanda trabajó como siempre: escanear, recoger, empacar, repetir. A la hora del almuerzo, en lugar de esconderse en el baño, salió del almacén y caminó hasta una banca que había encontrado en un parque pequeño a 2 cuadras. Se sentó bajo un árbol y comió las quesadillas que había hecho esa mañana en su departamento. Su departamento.
Todavía le costaba creerlo. Estaba mordiendo la segunda quesadilla cuando alguien se sentó a su lado. Leonardo. Llevaba traje gris, pero se había aflojado la corbata. Se veía cansado. «¿Puedo sentarme aquí?», preguntó, aunque ya estaba sentado. «Es banca pública», respondió Fernanda. «No puedo impedírselo». Leonardo sonrió levemente. Sacó una bolsa de papel. «Traje sándwiches. Del deli cerca de la oficina. Pensé que tal vez». «Ya comí», dijo Fernanda levantando su quesadilla. Leonardo miró la quesadilla. Luego sacó su sándwich. Se veía caro. Pan artesanal, jamón serrano, queso importado. Lo miró durante un momento y luego lo dejó sobre la bolsa. «¿Sabes qué? Cambio». Fernanda lo miró confundida. «¿Qué? Tu quesadilla por mi sándwich. Es un mal negocio para usted». «Tal vez», dijo Leonardo, «pero tu quesadilla se ve más honesta». Fernanda no pudo evitar sonreír. «Está loco». «Probablemente». «Entonces cambio». Intercambiaron comida. Fernanda mordió el sándwich y casi gimió. Sabía increíble. Leonardo mordió la quesadilla y cerró los ojos. «Está buena. La hiciste tú». Fernanda asintió. «Con queso de la tienda de la esquina y tortillas de la tortillería. Nada elegante». «Es perfecta», dijo Leonardo. Comieron en silencio durante un momento. Luego Leonardo habló. «He estado pensando». Fernanda lo miró de reojo. «Eso suena peligroso». Leonardo rió. «Probablemente. Pero escúchame, ¿qué pasaría si te ofreciera un trabajo diferente?» Fernanda se tensó inmediatamente. «Ya empezamos». «No, espera», dijo Leonardo rápidamente. «No es lo que piensas, no es un favor. Es que he estado revisando los números del almacén y me di cuenta de algo. Tu productividad es 30% más alta que el promedio. Nunca has faltado, nunca has llegado tarde. Y cuando revisé los registros, vi que encuentras errores en los pedidos que nadie más detecta. Evitas devoluciones, ahorras dinero a la empresa». Fernanda frunció el ceño. «¿Y qué con eso? Que estás desperdiciada como separadora de pedidos. Deberías estar en control de calidad, o en supervisión, o en logística, lugares donde ese ojo que tienes para los detalles realmente marque diferencia». Fernanda sacudió la cabeza. «No tengo secundaria terminada, no tengo preparatoria, no tengo nada que me califique para esos puestos». «No necesitas papeles para hacer el trabajo», rebatió Leonardo. «Necesitas habilidad, y la tienes». Fernanda lo miró con desconfianza. «¿Y cuánto pagaría ese puesto?» Leonardo sacó un papel doblado de su bolsillo. Lo extendió hacia ella. Fernanda lo tomó. Era una oferta formal. Coordinadora de control de calidad. Salario mensual, 18,000 pesos. Casi el doble de lo que ganaba ahora. Fernanda sintió que el corazón se le aceleraba. «Esto es lo que vales», interrumpió Leonardo. «Lo que siempre has valido, solo que nadie se había dado cuenta». Fernanda leyó el papel 3 veces, buscando la trampa, buscando la letra pequeña. «Y la gente va a decir que me lo diste por tu mérito», la interrumpió Leonardo. «Porque eres buena en lo que haces. Y si alguien tiene algo que decir al respecto, que venga conmigo. Yo me encargo». Fernanda sintió lágrimas quemando detrás de sus ojos. «¿Por qué hace esto? De verdad». Leonardo la miró directamente. «Porque me hiciste darme cuenta de algo. Cuando te vi durmiendo en el almacén, cuando supe tu historia, me di cuenta de que he estado dormido toda mi vida, viviendo pero no realmente vivo, trabajando pero sin propósito, existiendo en un vacío de lujo. Y tú que no tienes nada, tienes más vida en ti que yo en toda mi existencia. Me hiciste querer ser mejor, hacer algo que importe. Y ayudarte no es caridad, es lo único real que he hecho en años». Fernanda dejó que una lágrima cayera. Solo una, la única que se permitiría. «Voy a aceptar, pero con condiciones». Leonardo asintió. «Dime». «Primera condición, me gano el puesto. Si no sirvo, me baja de regreso a separadora de pedidos. Sin drama, sin favores». Leonardo extendió la mano. «Trato». «Segunda condición, el departamento lo sigo pagando con mi trabajo, como prestación laboral. Nada regalado, nada que pueda quitarme». Leonardo apretó su mano. «Trato». «Tercera condición». Fernanda vaciló. Leonardo esperó. «Si vamos a hacer esto, si vamos a hacer lo que sea que seamos, quiero que sea real. No quiero ser su proyecto. No quiero ser la chica pobre que rescató para sentirse bien. Quiero ser su igual. Alguien en quien confíe. Alguien que confíe en usted». Leonardo apretó su mano con más fuerza.
Eso es lo único que he querido desde el principio. Fernanda asintió. Entonces trato. Leonardo sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Trato. Se quedaron ahí sentados con las manos entrelazadas, comiendo quesadillas y sándwiches intercambiados bajo un árbol en un parque pequeño. No era una escena de película. No había música dramática ni declaraciones grandilocuentes. Solo dos personas solitarias encontrando conexión en el lugar más inesperado. Cuando terminaron de comer, Leonardo habló. «Hay algo más que quiero decirte». Fernanda lo miró. Leonardo respiró profundo. «Cuando te conocí pensé que te estaba ayudando, pero la verdad es que tú me salvaste a mí. Me salvaste de una vida vacía, de ser solo un hombre con dinero y sin propósito. Me diste razón para levantarme en las mañanas. Me diste algo real por qué luchar. Y sé que es demasiado pronto. Sé que apenas estamos construyendo confianza. Pero necesito que sepas que cuando te miro no veo a alguien que necesita ser rescatado. Veo a la persona más fuerte que he conocido. Veo a alguien que me hace querer ser mejor. Veo a alguien de quien me estoy enamorando». Fernanda sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Yo». Leonardo levantó una mano. «No tienes que decir nada. No espero nada. Solo necesitaba que lo supieras». Fernanda lo miró. A ese hombre que había entrado a su vida de la forma más extraña posible, que la había visto en su peor momento y no había salido corriendo, que le había ofrecido dignidad en lugar de lástima, oportunidad en lugar de caridad. Y se dio cuenta de algo. «Yo también», dijo en voz baja. «Estoy asustada, pero yo también». Leonardo la miró con una mezcla de esperanza y asombro. «¿De verdad?». Fernanda asintió. «Usted es la primera persona en años que me ve como humana. No como problema, no como víctima, solo como Fernanda. Y eso es lo que necesitaba sin saber que lo necesitaba». Leonardo acercó su rostro al de ella lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero Fernanda no se alejó. Se inclinó hacia adelante y sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, lleno de promesas y miedos y esperanzas. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. «Esto va a ser complicado», dijo Fernanda. «Lo sé», respondió Leonardo. «La gente va a hablar. Que hablen. Voy a tener miedo, yo también. Pero vamos a intentarlo, sí, vamos a intentarlo». Regresaron juntos al almacén. Leonardo a su oficina en el segundo piso, Fernanda a su estación en el almacén. Pero algo había cambiado, en ambos. Esa noche, Fernanda se sentó en su cama en su departamento con la oferta de trabajo en las manos. 18,000 pesos al mes. Un salario real, una oportunidad real. Y un hombre que la veía, que la valoraba, que la amaba no a pesar de su pasado sino incluyéndolo. Miró alrededor del departamento, las paredes blancas, la cocina pequeña, el baño con agua caliente. No era mucho, pero era suyo, ganado, merecido. Y por primera vez en su vida, Fernanda se permitió creer que tal vez el futuro no tenía que dar miedo. Tal vez podía dar esperanza. Tal vez dos personas solitarias de mundos completamente diferentes podían construir algo juntos. Algo real, algo que importara. Se acostó en su cama bajo sábanas limpias, en un cuarto con techo sólido, con un trabajo que valoraba sus habilidades y un hombre que valoraba su corazón, y sonrió. Porque por primera vez en mucho tiempo, Fernanda no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Y la vida, descubrió, sabía a quesadillas compartidas bajo un árbol y a la promesa de mañanas mejores. La vida sabía a esperanza, y la esperanza, contra todo pronóstico, sabía a felicidad.